buenos días, compañeros, compañeras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya Sonia planteó muchas cuestiones respecto de la privatización y el contexto en el que este proceso se viene dando. Yo simplemente contarles un poco el trabajo que venimos haciendo desde CETERA. Recuerdo que por el año 2011 o 2012 la Internacional de la Educación para América Latina, de la que nosotros como confederación formamos parte, convocaba a la realización de proyectos de investigación, como comentaba Sonia, sobre la privatización en los distintos países. Y el foco que ponía la Internacional era en los países donde es más evidente la privatización, que nosotros lo conocemos como siempre como ejemplo: Chile, Colombia, Perú, son emblemas de avance privatizador. Y a Uruguay, a la Argentina, nos invitaban más que nada para hacer una comparación de cómo esa privatización que supuestamente en estos países no se daba tanto. Entonces ingresamos en este proyecto de investigación para analizar, ver cuáles son las características de la privatización en nuestro país, y nos llevamos, bueno, una sorpresa, la verdad, porque no era tanto que la privatización en Argentina no había avanzado como... Vieron que fue siempre como un emblema la educación pública en Argentina, que más comparándola con otros países, como que la escuela pública en Argentina siempre fue un bastión inexpugnable. Y de hecho, esa mirada o esa idea se consolidó porque solamente mirábamos la cantidad de pibes que están en la escuela pública o la cantidad de pibes que están en la escuela privada. Y lo que pudimos ver con esta investigación, no solo con esta investigación, sino lo que hicimos fue poner la privatización como un objeto de estudio. Lo que a mí me interesa también compartir con ustedes es que la lucha contra la privatización está dada por la CETERA desde su propia fundación. No es que ahora, porque nos pusimos en el 2011 a investigar la privatización, la CETERA está abocada a esa lucha, sino que es una lucha histórica y fundacional de nuestra organización. Lo que sí vimos con la investigación son las distintas caras que adopta el proceso de privatizador en los distintos momentos. Ahora, nos sirvió mucho para compartir reflexiones, debates con los compañeros que son de la historia misma de la constitución de la CETERA. Y si bien el foco, vieron que todos los investigadores de ACUT lo han padecido a lo de metodología que le hacen focalizar, recortar el problema. Entonces nuestro foco tenía que ver con ver lo que pasó en este nuevo siglo. Ahora, desde CETERA, lo importante es que los que investigamos el proceso no son pedagogos que están más allá del bien y del mal y nos toman como objeto de estudio, sino que son los mismos compañeros, trabajadores de la educación, junto con los que trabajan en las universidades, que militan un proyecto compartido de educación emancipadora, en los que nos pusimos a mirar desde este lugar de clase trabajadora el proceso de privatización, es decir, con nuestras propias categorías de análisis teórica y política. Y en eso no pudimos focalizarnos solamente en los últimos 10 o 15 años, sino que como una condición necesaria analizamos de dónde viene la lucha en contra de la privatización de la CETERA, y como les decía, es de su propia constitución o creación. Si ustedes revisan la declaración de la fundación de la CETERA del 11 de septiembre de 1973 de Huerta Grande, ya en los principios declarativos de la CETERA está plasmada esta decisión política y sindical de luchar en contra de la privatización. El punto sexto dice que esta organización, que se creaba en 1973, iba a luchar por los derechos laborales de todos los trabajadores de la Argentina, los trabajadores de la educación de la Argentina. Bueno, ahí un paréntesis. También en esa esa definición de la CETERA con la letra T, es también una definición de toma de posición de clase, porque nos identificamos desde ese hecho fundacional como trabajadores, como clase trabajadora. Desde ese lugar de clase trabajadora, defender, dice el punto 6, defender los derechos de los trabajadores de la educación, ya sea que trabajen en el sistema estatal o en el sistema privado. Es decir, nuestra defensa por los derechos de los trabajadores de la educación pública y de la educación privada,
sin que ello signifique, dice la declaratoria, sin que ello signifique no pelear en contra del avance privatizador del sistema educativo en Argentina. Es decir, la lucha en contra de la privatización está desde el mismo momento fundacional. Lo que sí defendemos son los derechos de los trabajadores, porque tenemos la situación de compañeros trabajadores que están en instituciones privadas, que es distinto, que tienen, por supuesto, por eso el avance privatizador no es solo la idea del negocio y de haya pibe o no pibe, sino que también los compañeros trabajadores de la educación que están en instituciones privadas, que tienen otro patrón, que la correspondencia de relaciones de disputa y discusión de las condiciones de trabajo son otras, tienen condiciones mucho más precarizadas que los que tenemos otra instancia como los trabajadores de la educación pública para defender y discutir por nuestros derechos y por nuestras condiciones. Ahora, en esa declaratoria de la CETERA de Huerta Grande, el encabezamiento de la CETERA parte por definir en 1973 a la educación como un derecho. La educación como derecho ya de la CETERA en el 73. Y definir la educación como derecho es justamente pelear por la educación pública en contra de la otra concepción, que es la educación como servicio, que es la idea de la educación que tiene el planteo mercantilista y privatizador de la educación. O sea que ya desde el 73 la CETERA que está luchando por la educación como derecho. Fíjense cómo son las correlaciones de fuerza que necesitamos tener en los tiempos históricos, que desde 1973 en nuestro país recién, en el 2006, pudimos lograr que la educación sea definida como un derecho y no como un servicio. Miren lo que nos cuesta a los trabajadores construir las correlaciones de fuerza para tener las leyes que realmente amparan nuestros derechos y nos permiten seguir avanzando por profundizar y por defender la educación pública. Por eso es tan importante que nosotros debatamos permanentemente la correspondencia que tienen nuestros proyectos sindicales, nuestros proyectos educativos con los proyectos políticos que habilitan esos proyectos emancipatorios y no tener que nos dé lo mismo cualquier proyecto político. El hilo de la lucha de la CETERA en contra de la privatización también se dio en los 80, cuando logramos la democracia y que en el marco de lo que fue, que muchos de ustedes han participado, los más viejitos hemos estado ahí, el Congreso Pedagógico, donde la CETERA, con sus debates en las distintas regiones y provincias, llevó un muy fuerte planteo en contra del subsidio del Estado a las instituciones privadas. Ese fue el eje también. Otro modo de privatización que conocemos es el subsidio del Estado a instituciones que, como decía Sonia, son privadas y que garantizan el derecho a la educación, pero a través de una iniciativa privada, como en un pueblo, en un lugar donde no hay. Eso es una forma de privatizar, que a veces garantiza, porque yo me empecé a trabajar en JB Molina, que es la secundaria de JB Molina, que es privada porque ese pueblo no tiene escuela pública. Entonces ahí se garantizaba el derecho a la educación en la escuela secundaria, pero a través de un Estado que se responsabilizaba a medias, es decir, pagando solamente los salarios de los trabajadores, pero dejando a la iniciativa privada la garantía de contar con una institución, su mantenimiento y su sostenimiento. En los 90, la CETERA siguió peleando en contra de la otra forma de privatización que se dio fundamentalmente en los 90, que fue la descentralización. En los 90 se arremetió muy fuertemente donde se provincializa el sistema. Lo que faltaba provincializar, bueno, se termina de provincializar en los 90. Bueno, ese fue el otro eje de batalla que dio la CETERA en el marco de ese fin de ciclo que fue el fin de ciclo de los 90 con la instalación que hicimos de nuestra carpa, la carpa blanca, donde la pelea fundamentalmente era por la derogación de la Ley Federal de Educación, que era el símbolo de la privatización del sistema educativo en los 90, porque lo que planteaba era, además de la descentralización, era la precarización de las condiciones de trabajo de los docentes y el avance de la escuela privada por sobre la pública. Y lo que para nosotros significó un punto de quiebre en función de que ahí logramos plantar el primer mojón para lo que después, en post-2003, pudimos lograr como la ley de financiamiento educativo, que esa es la otra disputa con gobiernos
dictatoriales, con gobiernos neoliberales, con gobiernos nacionales y populares, la CETERA mantuvo la pelea por la educación pública, la defensa por la educación pública, con mejores condiciones, con condiciones adversas, pero siempre tratando de avanzar. Y en post-2003 se logra, gracias a todo este derrotero de luchas, una ley de financiamiento educativo que también es muy importante para la lucha en contra de la privatización, porque no teníamos como país una ley de financiamiento educativo. Vieron que nosotros decimos, casi como repetimos como un eslogan, la ley 1420, la gratuidad, la obligatoriedad, la laicidad. Ahora, esa obligatoriedad siempre estuvo dependiendo de la definición de cada gobierno para garantizar la educación pública. No había una ley del Estado en donde se obligue. Recién en el 2005 lo logramos. Gracias a esa lucha que iniciamos la Carpa Blanca y que después se traduce en una ley de financiamiento en donde se define esa responsabilidad del Estado que hablaba Sonia, se define, bueno, ¿cuánto es la responsabilidad? Es decir, llevar. Cuando se sanciona la ley estábamos en el 3,5% de inversión del Estado y se obliga al Estado nacional y provincial a llevar del 2005 al 2010 el financiamiento a el 6% del PBI. Eso por ley, pues no existía. Ahora, también dentro de esa ley lo que logramos es garantizar la instancia de la paritaria nacional docente, es decir, por ley asegurar la participación de los trabajadores en condiciones de negociación colectiva para disputar no solo por los salarios, sino por todas las condiciones. Y eso es una manera de defender la educación pública. Al año siguiente, la Ley de Educación Nacional, donde, como decíamos, se define la educación como derecho, en contra de la otra ley que la definía como un servicio. Pero además pudimos pelear y batallar y lograr que figure como ley que la educación no iba a estar sujetada a ningún tratado de libre comercio ni condicionada a ningún acuerdo que someta a la educación a ser una mercancía o un bien transable. Eso también lo logramos en tiempos de proyectos de inclusión y de avance de derechos. Y en todo este tiempo nosotros pudimos ver que igualmente la matrícula, más allá de los distintos gobiernos, la matrícula en la educación privada fue avanzando. Si miramos los números, en la década del 40 la matrícula de educación privada en Argentina era el 7%. Y siempre, indistintamente de los gobiernos, hoy llegamos al 30%, en una curva que fue siempre creciente, excepto hasta el 2008, que esa curva se detiene, no baja ni sube, pero se ameseta y permanece en ese 29-30% desde el 2008 de una manera estabilizada, podemos decir. Son muchas las razones, las discusiones, los motivos por los cuales incluso nosotros debatimos, hacemos paro, nos dicen los medios de comunicación, porque hacemos paro se pasan a la privada. Sin embargo, muchos números nos dicen que en jurisdicciones donde hace 10 años no han hecho paro es donde más pibes en la educación privada hay. O que la calidad de la escuela. Hay un montón de razones que hay que analizar en su conjunto, porque ahora, en una condición muy adversa, donde muchas familias están entrando de nuevo bajo la línea de la pobreza, hay 80.000 jóvenes y niños que este año que estaban en la escuela privada, que ahora se pasaron a la escuela pública por razones económicas. Bueno, es muy complejo el fenómeno y para explicarlo hay que analizarlo toda su complejidad. Lo que sí, nosotros estamos seguros que cuanto mejor se construya un proyecto educativo de inclusión en la escuela pública para todos, de calidad, cuanto más se fortalezca la educación pública, mejor nos va a ir en la garantía del derecho. Bueno, en este derrotero ahora nos encontramos con esta investigación, que lo que sí observamos, que si bien este proceso fue continuo, a partir del año 2015 lo que se produce es un fenómeno como de apertura de las compuertas, de unas compuertas que han dado un impulso a la idea mercantilizadora de la educación. Hoy más que nunca las empresas han ingresado a tener un papel cada vez más importante en la definición de las políticas públicas y en el hecho de llevar adelante distintos proyectos de capacitación, de formación, de evaluación que tienen como protagonistas a las empresas.
y no en detrimento de los sindicatos que habíamos sido protagonistas en otro tiempo histórico. Cerrar la paritaria nacional docente no es solamente que inhabiliten la discusión por el piso mínimo salarial docente. Cerrar la paritaria significa que se haya caído el Programa Nacional de Formación Permanente en Ejercicio en nuestra escuela, donde se había avalado y refrendado por paritaria nacional en el 2013. Significa no poder discutir las condiciones de los edificios, todos los aspectos que planteó Sonia. Pero la diferencia con los años 90 es que ahora estas empresas que tienen la posibilidad de firmar convenios con el Estado, estas empresas, los gerentes, los accionistas de estas empresas están de los dos lados del mostrador, porque son los mismos funcionarios del Estado que son los dueños de las empresas. Por eso decimos que hoy no es que el Estado terciarizó a las empresas para que se ocupe de la educación como en los 90. Hoy las empresas, a través de sus accionistas, gerentes, CEOs, ocupan a la vez lugares de funcionarios públicos, entonces están de los dos lados del mostrador y firman convenios siendo funcionarios con las empresas de las cuales ellos son también accionistas. Y la pelea, en ese sentido, lo que estamos observando, que lo que se está logrando en nuestro país es que este avance privatizador, mercantilista, no es solamente un avance neoliberal, que se plantea el neoliberalismo como tal, sino que este avance va de la mano del avance neoconservador de derecha que hay no solo en nuestro país, sino en América Latina. Lo podemos ver mucho más gráfico en Brasil, pero nosotros también estamos iniciando un proceso en el cual el avance neoliberal en lo económico va aparejado del avance neoconservador en lo político-pedagógico. Estos proyectos, las empresas que están hoy tomando la posibilidad a través de los convenios que firman con el Estado, proyectos de capacitación, proyectos de formación, estos proyectos son proyectos que van de la mano de una ideología neoconservadora y de derecha. Este ideario meritocrático, esta idea del emprendedorismo, los planteos de la educación emocional, de la neurociencia, son todos estos proyectos que estas empresas están vendiendo al Estado. O sea que no es solamente que es muy importante para ellos hacer negocio con fondos del Estado, sino que además es hacer negocio para imponer una idea de educación. Ver cómo se recorta el presupuesto en muchas áreas que servían para fortalecer la educación pública, y vemos cómo ese recorte a la vez va aparejado a una reorientación de los fondos para estas empresas que están haciendo sus negocios a través de la formación inicial, porque ahora nos están planteando, están denostando nuestro trabajo, nuestra formación docente para hablar de que no hace falta tantos años de formación. Es un discurso, yo digo, bifronte, como mínimo, el que se plantea desde el poder hegemónico, porque por un lado te hablan de que hay que cualificar y la calidad, pero por otro lado hablan del codocente. Te hablan de la figura del codocente como ese joven exitoso que se pone a trabajar a la par de los docentes para mostrar cómo desde sus iniciativas de éxito de empresario es posible progresar. Es decir, y esta es una figura que está creada y que la cual un pibe, que un profesional, le piden que no sea docente. Un arquitecto, un contador, un abogado lo ponen a trabajar como voluntario a la par de un docente para mostrar de la propia experiencia cómo se forma. El caso más emblemático fue los cursos que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires poniendo a formar a todos los educadores de la provincia. La formadora era Cris Morena, es decir, esta famosa pedagoga reconocida en el ámbito televisivo y que como mérito solamente tiene el ser ya ni es joven exitosa, es exitosa, porque joven dejó de ser hace rato, nada más que tiene otras posibilidades estéticas de tratamientos faciales y otras cosas que hacen que parezca joven, pero que en realidad, que los trabajadores de educación no tenemos dentro del pliego reivindicativo. Pero bueno, ese modelo de definir otros interlocutores. Hoy el Estado tiene otro interlocutor, que son las empresas, para no solo darle o dejarle en sus manos
la capacitación, la formación inicial, los operativos de evaluación y la modificación de los diseños curriculares, sino también para tenerlos como quienes son cómplices a la imposición de un mundo sin trabajadores. Es decir, la idea de este modelo es que el sueño de este modelo es que un mundo sin trabajadores, ellos quieren un mundo de emprendedores, y un mundo de emprendedores va a ser un mundo sin sindicatos. Por eso es la necesidad de llevar a la par la defensa. La CETERA nunca lo escindió. La defensa de los derechos de los trabajadores fue la defensa de la escuela pública siempre, desde su origen. Y han creado en todo este tiempo, está el proyecto Educar 2050, que forma parte de una red, de la red Reduca, la red Reduca es una especie de consenso de Washington de pedagógico, digamos. Hacen convenios con la Universidad de San Andrés, con las universidades privadas, forman parte hoy existe con mucha fuerza Enseñar por Argentina, que es parte de la red global Teach for All, que se propone formar jóvenes profesionales, emprendedores, líderes para participar de la formación en liderazgo. Esta iniciativa, por supuesto, de Joven Exitoso, tiene también otros proyectos, como por ejemplo el llevado a cabo por la Fundación Barkey, que es otra de las fundaciones se conoció mucho porque la Fundación Barkey es la que otorga el premio al docente del año, $1 millón al mejor docente, y que acá en Argentina se reproduce. Es decir, esa idea llevada a la lógica de la meritocracia y de que yo solo puedo, y del premio al que se desempeña mejor y mejor se adapta al modo de explotación capitalista. Esta fundación funciona también en Argentina. Y la otra línea que decíamos tiene que ver con promover proyectos tendientes a la mirada individualista, en sálvese quien pueda, como esta línea de la educación emocional, que frente a los problemas sociales plantea salidas individuales. Sobre la educación emocional no solo hay cursos de capacitación masivos, sino que hay proyectos de ley en muchas provincias que quieren poner como ley a la educación emocional, e incluso un proyecto de ley a escala nacional que se pretende imponer la lógica de la educación emocional como ley. Bueno, en contra de esta forma nosotros estamos peleando. El capital mental como otra de las formas en las que se expresa, la meritocracia, como ya la dije, y todo esto apunta a dejar de lado las experiencias pedagógicas alternativas, las que venimos construyendo como docentes del movimiento pedagógico latinoamericano, para cambiarlas por enlatados que las mismas empresas nos venden, nos ofrecen, e incluso también ligados algunas veces a la posibilidad de la meritocracia y de juntar papelitos a través de estos enlatados. Por último, porque ya a mí se me puso, como hace media hora, me puso el cartelito de 4 minutos, pero la otra línea del avance muy fuerte es la idea sobreevaluadora de la educación. Desde el 2015, el primer proyecto con el que avanza este modelo neoliberal y neoconservador fue el intento de instaurar la evaluación por la evaluación misma. El primer proyecto de ley fue crear un Instituto Nacional de Evaluación. Bueno, si ustedes miran, como decía Sonia, en el presupuesto educativo, desde el año 2015 hasta la actualidad, todos los ítems de educación bajaron. Infraestructura, formación docente, salario, todo. El único ítem que no bajó, becas, el único ítem que no bajó es evaluación. Si ustedes comparan el presupuesto 2015-2019, el Instituto de Formación Docente, el INFOT, redujo sus recursos en un 65%. Redujo 65% en 4 años. Y el ítem de evaluación incrementó sus recursos un 140%. Entonces, la idea sobrevaluadora, la idea de quedar sometido a los designios de las pruebas PISA. PISA es el operativo mundial que se hace de evaluación, pero que depende también de una empresa que es Pearson. La OCDE que diseña las pruebas PISA le da a una empresa privada el armado de un diseño
de evaluación que nosotros vamos a terminar siendo, si este modelo avanza, educadores que vamos a construir nuestros currículum para salir bien en las pruebas PISA, porque el Estado nos va a demandar año a año que estemos cada vez en un puesto mejor. O sea, en vez de construir un currículum territorial, un currículum que tiene que ver con las condiciones de los sujetos que forman parte de nuestra comunidad, de un proyecto emancipador, y para después evaluar y ver cómo lo mejoramos, vamos a hacer al revés. Vamos a armar el currículum que mejor nos va a hacer salir en el resultado de las pruebas PISA del año que viene. Por eso, y para cerrar, es tan importante que nosotros reflexionemos y pensemos cotidianamente qué de lo que hacemos día a día contribuye o no a este avance privatizador. ¿Qué de lo que hacemos día a día en nuestras escuelas es un acto de defensa de la escuela pública? Por eso, revisar nuestra historia permanente nos sirve, porque yo hice un pequeño salto cuando hice el hilo de la historia de CETERA para dejarlo para el final, porque después de la creación de la CETERA, en 1973, inmediatamente vino el 24 de marzo de 1976. Y el primer asesinado de la dictadura fue un maestro, no cualquier maestro, fue Isauro Arancibia. Isauro Arancibia, uno de los creadores y fundadores de la CETERA, que era secretario general en ese momento de la CETERA, fue asesinado esa misma madrugada del golpe de Estado. Había que matar a un maestro como ejemplo leccionador para que la sociedad argentina sepa qué se venía y qué le iba a pasar a los que defendían la escuela pública y a los que defendían los derechos de los trabajadores. Porque a Isauro Arancibia no lo mataron porque sí, lo mataron porque era el símbolo de del proyecto que se armaba en los 70, un proyecto que definía, recuerden que les dije al principio, un proyecto que definía el derecho a la educación. Definir que la educación es un derecho es poner el primer mojón para la defensa de la educación pública. Pero además, por eso decía, estos gobiernos que proliferan por nuestra región sueñan con una sociedad sin trabajadores y quieren una sociedad de emprendedores, y en los 70, en el golpe de los 70, empezaron por matar a un trabajador, porque el maestro que mataron acababa de identificarse como trabajador, como parte de la clase obrera. Entonces, el ejemplo del leccionador tiene que ver con matar a la educación pública, con matar a los trabajadores para pensar en otro mundo, y contra eso nosotros estamos peleando y seguiremos peleando siempre. Bueno, gracias, compañeros. Fuertes aplausos para Miguel Duarte, integrante de la MSAFE y la CETERA. También agradecemos a la compañera Sonia Leso.